Les pido de favor a las personas que están ubicadas en la mesa de la parte posterior, si fueran tan amables de ubicarse e integrarse en la mesa que está aquí al frente, por favor, para unificar una sola mesa de trabajo. Si son tan amables, compañeras también edecanes, si nos ayudan a apoyar a las personas para que hagan el movimiento hacia esta mesa, de favor. A continuación, daremos inicio a la mesa de trabajo sobre el título segundo, denominado El Sistema de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Buenas tardes. Continuamos con el ejercicio del segundo título, que se trata del Sistema para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad. Capítulo único. Sistema Estatal para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad. Artículo séptimo. Las dependencias y entidades del gobierno estatal y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las personas físicas o jurídico-colectivas de los sectores social y privado que presten servicio a las personas en situación de discapacidad, en coordinación con el Instituto, integrarán el sistema. ¿Alguna observación de este artículo? Por vía Zoom tampoco hay participación. Continuamos el artículo octavo. El sistema tiene como objeto la coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados que permitan la ejecución de las políticas públicas
para la inclusión de las personas en situación de discapacidad. ¿Algún comentario? Continuamos con el artículo 9. El sistema tendrá los objetivos siguientes. Primero, difundir los derechos de las personas en situación de discapacidad. Segundo, promover convenios de colaboración y coordinación entre las instancias públicas y privadas estatales, nacionales e internacionales para el cumplimiento de la presente ley. Tercera, fortalecer los mecanismos de corresponsabilidad, solidaridad y subsidiariedad a favor de las personas en situación de discapacidad. Cuarta, participar en la creación de planes, programas y acciones para generar condiciones de igualdad y de equiparación de oportunidades para las personas en situación de discapacidad. Quinta, promover entre los poderes públicos y la sociedad civil acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población en situación de discapacidad. Sexta, promover que en las políticas públicas, programas o acciones se impulsen medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas para la inclusión de personas en situación de discapacidad. Y séptima, prestar servicios de atención a la salud, accesibilidad, asistencia social laboral, educativa, cultural, deportiva, acceso a la justicia, protección de derechos humanos y desarrollo social a las personas en situación de discapacidad, con fundamento en los principios establecidos en la presente ley. ¿Alguna observación al artículo? En el artículo 9, en el inciso 4, dice participar en la creación de planes y programas, pero en el artículo 8 dice el sistema tiene como objeto la coordinación. Considero que faltaría la palabra creación o crear. Rosa María en Zoom, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, pues miren, yo creo que en mi caso, más que checar cómo está inscrito y demás, en cuanto a la colaboración con los participantes que finalmente somos personas con discapacidad y las instituciones que se generan. En mi caso, soy representante de un espacio, soy líder de un espacio de Vida Independiente México. Es una institución que tiene una presencia a nivel República Mexicana. Tenemos 29,000 casos de éxito. Somos usuarios de silla de ruedas. Yo creo que es importante el empezarnos a acercar a este tipo de filosofías y de características que ya están bien testeadas. Son instituciones que tienen aproximadamente 20 años de estar ya en la experimentación y que además las personas que lo representamos somos personas con discapacidad. De hecho, el 20 de agosto tenemos una rodada en Reforma. Estamos presentando aproximadamente 1,500 personas en silla de ruedas. Esto yo creo que es importante y están cordialmente invitados. Yo creo que esto es importante, el empezarnos a sumar en este tipo de metodologías
que verdaderamente son efectivas, en donde a las personas las empoderan a nivel social, a nivel psicológico, pero también que comienzan a generarse en cuestiones de desarrollar una competencia tanto laboral, familiar, y creo que esto es importantísimo generar. El hecho de generar toda la estructura de lo que implica ser una persona con discapacidad. En este caso solamente hablamos de personas con motricidad reducida, pero yo creo que este tipo de fundaciones u organizaciones es importante generarlas en diferentes ámbitos de la discapacidad. Por otra parte, creo que en este momento que tenemos a la mano toda la tecnología a nuestro favor, tan es así que yo estoy en mi casa y me puedo conectar con ustedes en este momento y poder participar activamente, creo que es importante empezar a sumar y empezarle a apostar a este tipo de medios digitales. En mi caso, soy representante de un canal en YouTube que se llama Spinners por el Mundo. Somos un grupo de personas a nivel internacional, representados por Argentina, México, Colombia, Miami, y damos contenido de empoderamiento, cuestiones emocionales, historias de vida. Tenemos también un proyecto en donde ejercitamos a la gente a nivel de físico. Tenemos un proyecto en donde, y todo esto es gratuito, ¿sí me explico? De hecho, lo que andamos buscando es quien nos pueda representar muchísimo más para poder generar mucho mayor contenido y de alguna manera podernos ir estructurando más como tal. Ya tenemos aproximadamente 1,500 seguidores. Dentro de estos seguidores estamos hablando de personas con discapacidad, en donde hay diferentes actividades. Damos pláticas de cuestiones de salud, pláticas motivacionales, traemos a personas de diferentes estados o diferentes lugares del mundo para que vengan a platicar acerca de lo que han hecho aún siendo personas con discapacidad. Y por otra parte tenemos clases gratuitas para poder fortalecer músculos. Tenemos actividades en donde hacemos pesas, sesiones de pesas, y todo esto lo estamos generando sin la ayuda de nadie, y somos pues unos civiles como cualquier otros, y estamos teniendo respuestas interesantísimas. Creo que eso es a donde tenemos que sumarnos, y creo que debe de existir un espacio en donde cuando tú accedes a ser persona con discapacidad, que se genere todo un proceso académico como tal, como si tú fueras a la primaria, en donde vas y aprendes cuánto es 2 más 2, que aprendas de escalas, que aprendas de cómo tienes que movilizar tu silla de ruedas, cómo puedes entrenarte en este espacio, o sea, todo esto creo que es importante y necesario hacerlo, porque verdaderamente entras a otro mundo y de repente hablamos y escucho esos diálogos tan bonitos que se escuchan, ¿no? En derechos humanos, en esto, y qué hacemos, y que la observancia, ¿y dónde quedamos? O sea, queda en nada. Y creo que tenemos que accionar y verdaderamente bajar, o sea, bajar el nivel. Suena padrísimo los artículos, suena increíble todo lo que se está haciendo a nivel de redacción, pero al momento de llevarlo a cabo no está existiendo ese ejercicio tal cual. Entonces es necesario ya accionar a la parte del campo, a la parte donde verdaderamente estamos las personas con discapacidad, sin accesibilidad, sin cuestiones laborales, sin nada. Y todo eso se tiene que ir generando de la nada. Y créanme que se ha hecho. Tan es así que, vuelvo a repetirles, Vida Independiente tiene 29,000 casos de éxito. Gente que se ha dedicado ya a decir, aquí estoy, siendo persona con discapacidad. Gracias. Dulce, vía Zoom. Hola, te felicito, Rosa María, que tengas un trabajo tan grande con tantas personas. Es muy estimulante y se siente muy bien saber que hay para personas con discapacidad gente que está moviendo las cosas para que las personas estén mejor.
El tipo de discapacidad del que yo me quiero referir está relacionado a las personas que tienen trastorno del espectro autista y trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o lo que le llaman trastornos de neurodesarrollo, que son, en algunos casos les llaman como discapacidad invisible, porque no les falta una pierna o no se ve que no ven, o bueno, es como complejo para los maestros o para los que dan empleo entender que estas personas tienen una discapacidad y muchas veces la discapacidad que tienen está empeorada por el ambiente. Así como una persona que tiene discapacidad y necesita una silla de ruedas, su situación se empeora cuando no hay rampas. A una persona que tiene trastornos de desarrollo, su discapacidad se empeora cuando las otras personas que están con él en las escuelas o en los trabajos no los comprenden. Entonces, yo la verdad sí estoy muy contenta porque el Estado de México tiene una ley para personas con TDA, tiene la del espectro autista, tiene las leyes de educación inclusiva, pero siento que todas las personas conocen la ley porque la llevas a la escuela y se la enseñas y los maestros sí la conocen, pero no saben qué hacer al respecto. Veía un comentario que hace falta como un reglamento para estas leyes, para que esos reglamentos sí existan, las personas los conozcamos y las maestras puedan decir, ok, esta es la ley, ¿qué son los pasos que sigo para capacitar en el trabajo a este muchacho? Estamos hablando de discapacidad de adultos, pero las habilidades para el trabajo se adquieren en la adolescencia. Entonces, es en las escuelas donde tiene que haber capacitación para el trabajo y la otra parte que se necesita es que las empresas no tengan miedo a contratar a personas con discapacidad de trastornos del neurodesarrollo, porque las personas con trastorno de espectro autista o con TDA pueden ser brillantes si se les dan las herramientas y yo siento que cuando hablamos de discapacidad son del tipo de personas de las que se habla menos y que sería necesario que se incluyera en la ley. No sé nada de cómo se hacen las leyes, solamente les digo que lo que como papás de personas con autismo necesitamos que las demás personas sí sepan que los pueden contratar, que pueden ser unos grandes empleados, pero que tiene que haber tutores o personas que los guíen para poderse adaptar a un medio que no conocen. Muchas gracias. Jazmín Cardoso Biazum. Hola, buena tarde para todos. Me quiero referir un poquito a la redacción del apartado que estamos analizando, referente a la redacción. Vemos que nos indican en el artículo 7º cómo es que o quiénes van a ser los integrantes de este sistema estatal para la inclusión, pero me imagino o podría ser bueno que a nivel reglamento nos indicaran después un padrón o un listado de las instituciones o las personas jurídicas a las que podrá uno acudir para los servicios o los respectivos programas de apoyo que se estarán implementando, porque, pues digo, de primera mano sé que apenas se van a integrar y seguramente se van a sumar muchos, pero para que la gente que necesita o requiera de ellos pueda localizarlos de manera más pronta y tenga el referente más cercano, pues sería en el reglamento. Y bueno, también en la parte, estoy de acuerdo con el comentario que mencionaron, que es necesario la creación, el sistema se debe involucrar en la creación, no solo en la coordinación y el seguimiento de los programas, sino que ellos tengan la iniciativa de proponer estos programas o estas acciones que mencionan para el seguimiento, que no solo participe como un coordinador entre instituciones o entre asociaciones, sino que ellos tengan la iniciativa de participar como en este proceso de crear políticas públicas y crear programas de apoyo, ¿no? Y lo vemos en la parte también de promover entre poderes públicos y sociedad. Hablo de mi caso particular. Nosotros, bueno, tenemos familia con discapacidad visual, pero antes de discapacidad, bueno, de desarrollar la ceguera total, ellos desarrollan algo que se llama baja visión
Y entonces son personas que a pesar de que requieren asistencia y que sí requieren algún tipo de apoyo, no es que ellos no puedan realizar su vida plenamente, ¿no? Entonces, cuando tratamos de acudir, por ejemplo, al DIF, que te dan esta credencial de discapacidad para tener algún beneficio o en algún programa, resulta que la misma persona que te atiende en el DIF te pide requisitos que ellos no están capacitados para dar. Te solicitan un certificado médico que debe ser extendido por un oftalmólogo, el cual no está en la institución, y te lo termina extendiendo un optometrista porque tienes que ir a una institución privada en el que tú llevas tu certificado y ellos nada más como que validan que existe ese certificado, pero realmente ellos no están valorando el diagnóstico de la discapacidad y te lo hacen renovar cada año como si tu enfermedad cada año te pida permiso o que la tienes, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones o ese tipo de situaciones que afrontan las personas con discapacidad, que cada año tienes que hacer un trámite de algo que para ti es una condición permanente, pues hasta es un poco de falta de empatía de parte de los servidores públicos porque no tienen esa sensibilidad de manejar a la gente que requiere el apoyo, ¿no? Y es ahí donde me refiero que justo el sistema debe ser el precursor de estas iniciativas de las personas que vayan a participar dentro de este sistema. Por mi parte, pues estoy encantada de participar en la consulta. La verdad es que me parece muy loable que permitan que las personas con discapacidad acerquen la realidad social que ellos enfrentan y que a través del mecanismo jurídico, como es la creación de la ley, pues ellos puedan tener plasmados sus derechos y que sea efectivo ahora sí que la protección, ¿no? Y que sea efectiva la tutela que el Estado pueda referirles, pero de acuerdo a la realidad social que ellos enfrentan día con día, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Aquí está. Bueno, pues de nuevo quiero comentar que a mí me parece un esfuerzo muy loable el que nos hayan permitido acceder a una consulta, pero yo quisiera pedirles que no solo se quede en la consulta, ¿no? Y que, bueno, pues se ve que no se va a quedar en la consulta porque hay esfuerzo por actuar, pero también hay otro asunto muy interesante. Las personas con discapacidad saldremos adelante con los esfuerzos que están haciendo así, pero nosotros tenemos que empujar. Y aquí en el inciso 4 habla de creación de planes, programas y acciones. Sí, y a mí me parece que es perfectamente bueno que así suceda. Pero yo quisiera hacerles una pequeña reflexión. Yo creo que en el sistema debiéramos incluirnos nosotros, es decir, que parte del sistema fuese formado o cuando menos, no sé, que tengan presencia permanente la gente con discapacidad. ¿Por qué? Porque desde arriba a veces nos plantean que nosotros tenemos derecho, podemos hacer, pero en la práctica nos limitan a que, híjole, como tú no ves, pues no puedes hacer eso. Y quién sabe si yo lo puedo hacer, solo yo, porque conozco también mis limitantes. Por eso es que creo que parte del sistema debe estar formado con la gente con discapacidad. Muchas gracias. Esteban. Muchas gracias. Este sistema pretende ser un ente coordinador y seguimiento que, si lo reflexionamos con profundidad, materializa el término o el principio de transversalidad. Dice, todos participemos para la inclusión de las personas con discapacidad. Dice, hagámoslo de manera coordinada y démosle seguimiento.
Fíjense qué interesante el objeto del sistema estatal. Materializa la transversalidad, algo que hemos venido impulsando desde hace buen rato. Todos hagamos algo para propiciar la inclusión. Esto, si se cumple, será un ente virtuoso que será fundamental para la inclusión de las personas con discapacidad. Siguiente, creo que el título del capítulo, como lo señala muy bien nuestra directora del instituto, pues va a verse modificada la denominación, y lo de en situación de discapacidad, pues me parece que se va a eliminar. En la fracción tercera, ustedes pueden encontrar tres principios que he sugerido incluir en el cuerpo de la ley, que es corresponsabilidad, solidaridad, y yo agregué sororidad. Entonces, me parece que vamos caminando en el mismo sentido. El siguiente que les quiero comentar es, me parece que la fracción cuarta pudiese ser más eficiente su aplicación si en lugar de ocupar el verbo creación, decimos participar en el diseño de planes, programas y acciones. Entonces yo sustituiría el término creación por el de diseño. En la propuesta que me he permitido hacer llegar a esta comisión de grupos vulnerables está adicionar una fracción octava que señale: el sistema tendrá los siguientes objetivos. Fracción octava: diseñar y proponer a las dependencias y entidades del gobierno estatal el uso eficiente de los recursos asignados para la inclusión de las personas con discapacidad. A mí me parece que es bueno que haya coordinación, que haya seguimiento, pero me parece también que es necesario que se procure el uso racional y eficiente de los recursos públicos que se asignan a los programas. Es decir, necesitamos que no solo haya austeridad, sino que haya eficiencia en el gasto, que no se gaste en donde no llega a una cobertura amplia, que no sirve para garantizar un derecho, que es ocioso. Es decir, hoy la perspectiva del ejercicio presupuestario es la eficiencia. Entonces yo creo que el sistema pudiese participar en diseñar y proponer a las dependencias cómo hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Agradezco la oportunidad de hablar. ¿Alguien más que tenga alguna observación? Entonces se vota con la mano arriba si están de acuerdo en las observaciones y modificaciones a este capítulo. Pues se concluye este segundo capítulo. Se concluye este título segundo, capítulo único del Sistema Estatal para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad. Y estamos en espera de sus observaciones vía escrito, por favor. Gracias. Concluimos la segunda mesa de trabajo y para concluir le damos la palabra a la ingeniera María Soledad Buendía Herdosia
politóloga ecuatoriana especialista en género, justicia y derechos humanos, docente universitaria, conferencista y expositora en temas de gobernabilidad y políticas públicas con enfoque de género, investigadora en temas de violencia y participación política de las mujeres. Actualmente se desempeña como asesora en la Conferencia Internacional de Seguridad Social en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todas y todos, a todes. Primero, felicitar este espacio, este proceso absolutamente democrático, que no solamente es un imperativo normativo, sino sobre todo es un imperativo ético para una construcción empática de lo que implica las normas y las leyes. Agradecer por la invitación, agradecer a la diputada Alicia Mercado Moreno, presidenta de la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables, por permitirnos estar, contribuir, aportar. Estos espacios fortalecen la construcción de las leyes que van a permitir el ejercicio de los derechos. Las normativas, las políticas públicas no están escritas en piedra, son hechas por ciudadanos y ciudadanas. Yo también fui legisladora en mi país, en Ecuador, y estos procesos realmente enriquecen, empoderan, permiten la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo fortalecen a la sociedad civil, a las organizaciones, a los mismos diputados y diputadas y a la democracia. Y creo que son parte de este camino, este nuevo camino que se recorre para tener una ciudadanía distinta, ciudadanía empoderada, participativa, que permita transformaciones profundas, yendo justamente a las causas, a los debates, dándole voz a quienes históricamente hemos sido relegados, a quienes históricamente hemos sido acallados por sistemas que en el ejercicio del poder nos han oprimido. Felicitaciones por la consulta para la construcción normativa. Señalaba y vuelvo a resaltar, es un mecanismo de empatía para legislar. La ley para proteger, promover, garantizar los derechos de las personas con discapacidad es un aporte significativo de esta legislatura y en particular de la diputada, que lo ha hecho no solamente con todas las herramientas del procedimiento parlamentario y legislativo, sino con profunda convicción de que el ejercicio de los derechos requiere de estas normas que marquen la cancha para que los ciudadanos y ciudadanas podamos ejercerlas. Esto es para mí muy interesante poder estudiarlo, porque creo significativamente que será parte de todo un sistema de políticas de cuidado. Las personas con discapacidad son parte indiscutible de este sistema de cuidados que requieren y requerimos, donde pensamos también en las personas que cuidan y en las personas que requieren esos cuidados. Y cuando hablamos de este enfoque que lo incorpora en la normativa la diputada Mercado, es justamente romper un paradigma que ha estado instaurado. Solo se pensaba en las personas que requieren de este cuidado cuando hablamos y nos referimos a las personas con discapacidad. Ahora también estamos viendo que hay una madre, un padre, un hijo, toda una red alrededor de las personas con discapacidad que también requieren de políticas públicas, que requieren de atención, porque es la única forma de construir sociedades del bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de lo que decía hace un momento un colega, cambiar esta mirada desde la perspectiva de los privilegios o de las dádivas en función de determinadas políticas públicas a tener un enfoque de derechos, donde los derechos se ejercen, los derechos se exigen y los derechos son parte de un proceso en los cuales los estados los garantizan. Estamos en el camino correcto para construir esas sociedades y enhorabuena por el Estado de México, por sus ciudadanas y ciudadanos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Con esto damos por concluido el primer día
del evento de consulta y revisión del proyecto de ley para la inclusión de las personas en situación de discapacidad en el Estado de México. No sin antes solicitarle de manera respetuosa permanezcan en su lugar para una fotografía grupal y nos veríamos por aquí el día de mañana esperando su puntual asistencia. Muchas gracias.